Gloria a Dios. Dios les bendiga en este maravilloso día. Les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Bueno, es un día en el cual podemos alabar y glorificar el nombre del Señor porque es un día que Dios nos ha dado nuevo para que nosotros podamos servirle, para que podamos glorificar y exaltar su nombre. Dice su palabra, nuevas son cada mañana su fidelidad y su misericordia, por lo cual podemos exaltarle porque Él es grande y maravilloso, jamás nos deja ni nos desampara. Aleluya. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial que me complace introducirles a ustedes a mi hermana Liliana Salcedo. Hermana, bienvenida sea a este programa radial de Sublime Gracia. Pastora Payán, es un placer para mí. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Amén, sí, gloria al Señor. Pues es un gozo y un privilegio el poder tenerla desde Miami. Amén. Mi hermana, ella ama al Señor, ella alaba y glorifica su santo nombre. Y hoy vamos a conocer un poquito más de ella. Ahí usted puede buscarla a través de las redes sociales. Amén. Y bueno, ahorita vamos a conocer un poco más y nos da mucho gusto que usted esté el día de hoy aquí escuchando lo que Dios hace a través de nuestros hermanos. Amén. Porque creo que todos atravesamos por diversas situaciones y diversas cosas. A veces unos tenemos un testimonio más más trasfondo, pero otros que Dios nos toma desde muy chiquititos y empezamos nosotros a buscar y servirle al Señor. Y eso es lo más maravilloso, que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros cuando nosotros nos disponemos. Por lo cual, hermana Liliana, bienvenida una vez más a este programa. Y bueno, cuéntenos un poco de lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Claro que sí, de nuevo un placer estar aquí compartiéndoles un poco de mi vida, quién soy. Soy una servidora, el Señor me llama al Ministerio de Alabanza y la Adoración, así que soy salmista. Desde muy pequeña he estado en la música, vengo de una familia con raíces musicales bastante amplia y bueno, Dios me ha permitido desde pequeñas hacer parte, ¿no? De ministerios de alabanza y adoración y nací en un hogar cristiano, mis papás eran pastores, pero bueno, eso obviamente ¿cómo le dicen? Como no te asegura, ¿no? Que de pronto lleves una vida ministerial o una vida cristiana aún, pero bueno, el Señor en su misericordia me ha llamado y aquí estoy sirviéndole. Gloria al Señor. ¿Y a qué edad usted se entregó a Cristo? ¿Me escuchas, pastora? Perdón. Sí, ¿a qué edad se entregó al Señor? Así es, mira, pastora, yo estudiaba en un colegio cristiano en tercer grado y a los 8 años recibo al Señor con una maestra que Wow. ella hace el llamado y ahí fue cuando yo levanto mi mano, acepto al Señor, soy consciente de la decisión que estoy tomando y a esa corta edad pues sabía que era una decisión muy importante y le doy mi vida al Señor. De nuevo, yo nazco en un hogar cristiano, pero a veces el Señor usa personas externas, ¿no? Para hacerlo, llegarlo al camino de Él, así que ese fue mi testimonio. Gloria a Dios, amén, porque la palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Y qué bonito, ¿verdad? Sí, cierto, eso es una gran verdad, que uno puede nacer en un hogar cristiano, pero eso no nos hace cristianos. Necesitamos tener un encuentro real con el Señor, un encuentro personal. Y qué hermoso que a la edad de 8 años usted entregó su vida a Cristo, amén, por su propia cuenta, eso es bonito, amén, aunque sus padres eran cristianos, pero creo que ellos fueron influyentes en esa decisión. Sí, no, definitivamente la oración de un padre, de una madre, tiene mucha fuerza. Su palabra dice que la oración del justo puede mucho y cuanto más aún la oración de una madre y un padre. Y esa es una cobertura especial que Dios pone en uno, que aunque uno, como me pasó a mí en la adolescencia, quise rebeldizarme, quise básicamente alejarme de Dios, no querer tener que ver con las cosas de la iglesia. Pero el Señor volvió como esa oveja a su rebaño, ¿no? A volverme a encaminar y nada, aquí estoy dándole las gracias a Dios por esa misericordia, ¿no? Y esa oportunidad de servirle. Es el mejor jefe que podemos tener.
Así es. Entonces, eso pasó después de los 8 años de que usted se entregó al Señor, que Sí, a quiso. los 8 años. Sí, obviamente estaba todavía en mi niñez. Me acuerdo servir en bastantes cultos de niños, predicar, compartir la palabra. Y bueno, cuando viene la transición de la adolescencia, es cuando nos mudamos de Colombia a Estados Unidos. Wow. Obviamente uno, como adolescente, uno está en esa etapa de tratar de encontrarse, tratar de ver su identidad. Pero bueno, obviamente si uno tiene una presión de amigos o de pronto una comunidad que no te empuja, ¿no? A, a como ese círculo cristiano, ese círculo con temor a Dios, muchos niños pues obviamente pues no tienen esa bendición, entonces hay influencias y en mi vida pues era lo que pasaba, que yo tenía amigos y sinceramente no era algo que yo lo veía primordial en mi vida y entonces tenía apatía con las cosas de Dios, tenía apatía a ir a la iglesia, porque como fui hija de pastor, y ya te imaginarás cómo era en mi casa, era muy rígido el hecho de tener que ir a la iglesia, tener que estar en cada servicio. Sí. No, por supuesto que no es algo malo, simplemente que uno llega a esa etapa que uno dice, ok, no es lo que quiero hacer, estoy haciendo la visión y el sueño de otro, pero no es lo que en este momento quiero hacer. Pero Dios es bueno y entonces a la edad de 16 años vuelvo a entrar como en un grupo de jóvenes de una iglesia que influye mucho de nuevo esa comunidad con la que uno se rodea, ¿no? La influencia de los amigos y empiezo a ver cómo habían muchachos de mi edad con ese temor a Dios, con ese amor a Dios y decir, wow, o sea, vale la pena y voy a intentarlo y empiezo a involucrarme en la alabanza, en la oración del grupo de jóvenes y ahí creamos una banda musical donde cantábamos en inglés y estuvimos en varios eventos aquí en Miami, en diferentes cafés, en diferentes conciertos, fuimos a eventos en Colombia, a congresos de jóvenes grandes, entonces empecé a ver otra dimensión, otra forma como el Evangelio, como el Señor me lo permitía ver, que no es aburrido, ¿no? Como te lo dice, no, es que eres muy joven y entonces tienes que disfrutar la vida, pero disfrutar la vida no es irte al mundo y perderte y llenarte de cosas efímeras, ¿no? Sino que cuando depositamos en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, su presencia, la vida es diferente, ¿no? Y tuve la bendición de poder ser rodeada de gente que me ayudó, me animó. Y obviamente, de nuevo, las oraciones de los padres, ¿verdad? Que evitan que uno se desvíe completamente y que aún no vuelva. Entonces, gracias a Dios, ese fue mi caso. Gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad? Porque creo que es importante y yo creo que tocó algunos puntos cruciales, porque hay tanto joven que crece dentro de un hogar cristiano y muchos hijos de pastores, ¿verdad? Que vemos de cómo ellos se pierden y se van al mundo y ya no quieren nada con las cosas del Señor. Y qué bonito que Dios vino a su tiempo y la rescató, ¿verdad? Pero hubo una transición en su vida y qué bonito que usted pudo expresar eso, porque no, el hecho de que están dentro de un hogar cristiano, el hecho de que son hijos de pastores, creo que más sufren y más pasan por diversas situaciones que en vez de atraerlos son empujados hacia afuera. Sí, definitivamente soy una testigo en primera fila de conocer de frente qué son las críticas, qué es cuando te juzgan, que tienes que siempre ponerte una careta y de pronto no ser quien eres por el miedo al que dirán, por el miedo al que te juzguen. Pero cuando los jóvenes tienen una influencia primeramente de amor y de comprensión y que ellos no se sientan atacados, que se sienten acorralados, porque lo primero que van a hacer es huir de esa opresión, porque los jóvenes lo menos que quieren es alguien que los presionen, ¿no? Es como que es la etapa donde ellos necesitan la identidad, pero la identidad con sabiduría puede llevar a un joven, a un adolescente a tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, conozco muchos casos
no solamente mío, pero conozco muchos casos de jóvenes que hasta hoy en día no han vuelto por rebeldía, porque los señalaron, porque hablaron mal de ellos, porque en la misma iglesia, en la misma institución donde deberíamos donde se debería haber restitución, donde debería haber sanidad, donde debería haber amor, no lo hay. Entonces tienen una mala referencia, porque ese no es el verdadero evangelio, ¿no? El Señor Amén. nos dice que es con amor, ¿sí? Así El es. cubrir multitud de pecados es el amor de Dios, ¿no? Amén. Y entonces cuando entendemos eso, eh, créeme que podemos hacer una diferencia en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Yo soy mamá de niños pequeños y yo le pido al Señor mucha sabiduría cuando ellos entren en esa etapa y pedirle al Señor que me llene, ¿no? De solamente esa sabiduría que viene de Él, que me enseñe cómo manejar esas situaciones y no guiarme por mis sentimientos, mis emociones y llevarlos a una vida religiosa, porque eso no lleva a nada. Entonces, soy muy consciente de que con amor se corrige y con amor se puede guiar. Como somos un rebaño, unas ovejitas, a las ovejitas si les dan palo, yo pienso que no funcionarían igual, pero con amor, ¿sí? Poniéndola en su posición, ellas van a ir como tienen que ir. Amén. Yo creo que lo importante aquí es de quebrar esos moldes de religiosidad que Así es. tanto, ¿verdad? Estorban para poder nosotros realmente ser ese reflejo del amor de Cristo. Amén, el amor de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que Dios es amor y eso es una gran verdad, o sea, que Dios es amor. Y si Dios es amor y el amor y Dios está en nosotros, entonces tenemos que habitar en el amor. Y hemos mal confundido la palabra, porque la palabra misma nos dice en Primera de Corintios, cuando nos habla del amor verdadero, del amor genuino, es de que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo esconde, o sea que el amor en Dios, en Cristo, es el que protege, el que abraza, el que abriga, el que te dice, fallaste, pero todo va a estar bien, porque la palabra del Señor nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y muchas de las veces queremos traer a nuestros jóvenes con el palo, ¿verdad? Sí, así es. Y a veces es la forma incorrecta de hacerlo porque hace todo el efecto contrario, ¿no? Crea rebeldía en ellos, crea apatía, crea resentimientos, amarguras. Entonces, cuando tenemos esa sabiduría del Padre y llenamos con amor esas faltas, ¿no? Y de hecho, ahora que promociono esta canción, Siempre tu amor, hablo acerca de reflexionar acerca de la esencia de Dios, que es amor. Entonces, cuando realmente recalcamos, wow, el amor significa Dios. Dios es Amén. amor, nos ama de una manera que no podemos entender y una de las letras de la canción habla de eso. No puedo entender cómo me amas, aunque suela caer. Y ese es el Bueno, amor. vamos a aprovechar y nos cantas un pedacito, ¿qué te parece? Claro que sí, siempre tu amor empieza diciendo, es tu amor, eclipsa el temor y me lleva de la culpa al perdón. Me impresiona, no logro entender cómo me amas, aunque suela caer. Mm, precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo Él nos ama, aunque nosotros caigamos. Qué bonito canto, qué bonita letra que habla del amor del Señor sobre todas las cosas. Y yo creo que aparte de todas las otras cosas, la transición en su vida, ¿no? De que se mueven de una nación a otra nación, eso no debe haber sido fácil. No, obviamente no, y sobre todo cuando estaba en esa transición de niñez a adolescencia, uno obviamente extraña a sus amigos, extraña todo aspecto. Llegó un momento al tercer mes de estar aquí, yo decía que me quería devolver. Yo me acuerdo que una de las excusas que ponía era que me dolía la muela y aquí no teníamos odontólogo y teníamos que devolvernos. Y bueno, obviamente ya cuando los padres toman una decisión y guiadas por el Señor también, porque la verdad que fue de Dios que nos quedáramos acá, estábamos en una transición en familia
familia, con mi hermano que venía de una crisis emocional muy fuerte. Entonces Dios permitió que llegáramos aquí como para un nuevo horizonte, un nuevo momento. De hecho, mis padres dejan el ministerio completamente para enfocarse en lo que estaba pasando con mi hermano, y es algo que admiro tanto, porque a veces pensamos que el ministerio es nuestro, el pastoreo, en el caso de ellos, o el cantar, o el de ser evangelista es nuestro primer ministerio, cuando el Señor nos dice que nuestro primer ministerio, primero Dios y después nuestra familia. Y Amén. ellos pudieron, con esa sabiduría, pudieron rescatar a mi hermano, con la ayuda de Dios obviamente, pero fueron usados con esa sabiduría y nos trajeron acá y bueno, gracias a Dios hubo un cambio tremendo en su vida y no, he visto la mano de Dios de una manera tan especial en cada aspecto de mi vida. Así que imagínate cómo no cantarle, ¿no? Cómo no adorar a ese Dios bueno. Amén, qué bonito que en medio de todas las cosas, ¿verdad? Dios ha sido fiel en tu vida y es por eso que puedes adorarle y agradecerle por su grandeza y su bondad, porque me imagino que esas transiciones nunca mente van a ser fáciles, y mucho menos para transicionar de una niña a una adolescente, dejando tus amistades, dejando tu cultura, dejando todas las cosas para entrar a algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Entonces, gracias a Dios por esa misericordia. Así es, definitivamente. Entonces, gloria a Dios. Y bueno, después de eso, pues lo bonito fue que encontraron un lugar donde los abrigaron, donde pudieron encajar, que fueron parte de, porque yo creo que es tan importante, ¿verdad? Que encontremos una iglesia donde podamos nosotros ser una familia, que encajemos de tal forma que te abriguen y te abracen y que puedas ahora sí que encontrar tu propósito. Así es, y así fue. Nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos, mis padres empiezan a trabajar junto con un tío que estaba pastoreando una iglesia en ese momento, una iglesia hispana. Mis papás pudieron apoyar ahí en el ministerio como ancianos de la iglesia, como copastores también. Y ahí es cuando yo entro, por primera vez, empiezo a involucrarme en el ministerio de la alabanza y de la adoración y hubo una mujer que estuvo ahí que también fue mi profesora de canto, que ella lideraba y ella poco a poco ella me instruía, ¿no? De cómo cantar, cómo hacer coros. Entonces aprendí mucho de ella. De ahí al tiempo, ya cuando ya tenía alrededor de 17 años, 18 años, ya cuando salgo de la escuela secundaria, me traslado a otra iglesia donde encuentro un grupo de jóvenes, donde quería como aventurar, como quien dice, sin estar como con la familia, con mis papás en la misma iglesia. Entonces fue un ministerio que me gustó mucho, me identificaba con el grupo, entonces ahí fue cuando empieza la banda musical. Donde hago parte como la segunda voz solista y ahí el Señor empieza a mostrarme esos aspectos aventureros de la juventud en el Señor y ahí es donde yo conozco a mi esposo en esta iglesia, Oh, pero pues, wow. eso fue ya años más tarde y bueno, nada, qué lindo es poder saber que en cada etapa de la vida Dios tiene un propósito con uno, ¿no? Y aunque uno se equivoque, aunque uno, de pronto algunas decisiones que uno tome o formas de uno pensar que tú planeas tu vida, pero siempre el Señor nos recuerda que pongamos siempre nuestros planes delante de Él para que Él enderezca sus pasos. Amén. Y Él nos dice, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, ¿verdad? O sea, que Él se encarga de todas las cosas y tal vez tú jamás te hubieras imaginado que ahí ibas a encontrar a tu esposo, pero ya Dios lo tenía, tus pasos ordenados para poder llegar allí. Qué bonito que ahora los dos juntos sirven a Dios. Sí, así es, así es. Él desde pequeño le sirve al Señor también, desde joven, y Dios lo usa componiendo como productor, como arreglista, como director de alabanza. Entonces, bueno, el Señor sé que nos ha juntado con un propósito. Y fíjate que en uno de los días donde se terminaba el año,
yo escribo una carta antes de aún yo conocerlo, y yo escribo una carta, esas resoluciones que uno hace al principio de año, el día 31 de diciembre. Y Wow. yo recuerdo que en la carta yo puse que yo quería un novio músico cristiano, para, tú sabes, para que se identificara con uno, ¿no? Porque en la música, como todo ministerio, toma su tiempo, son momentos de constantes ensayos, y que se identificara, ¿no? Con mi ministerio y que tuviéramos el mismo llamado. Eso era algo importante para mí y bueno, se dio, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bonito que Dios concedió los deseos de tu corazón. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que Dios es fiel y Él no se queda con nada cuando nosotros le servimos. Amén. Yo creo que cuando uno se dedica a Dios, Él cuida de nosotros. Y aparte de eso, ¿qué pudieras decirnos de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Wow, fíjate que recuerdo una vez que ya casada, habíamos tenido nuestro primer bebé y recuerdo que estábamos empezando un negocio que tenemos, estábamos en una etapa donde recuerdo que estábamos en una etapa de financiera y muchas cosas pasando a nuestro De alrededor. inicio, sí. Sí, de inicio y todo eso, pero yo me acuerdo que en esas aflicciones, ¿no? Del justo, donde el Señor nos da esas promesas que sí hay muchas aflicciones del justo, pero confiemos, tranquilos, en paz, Amén. porque Él ha vencido cada una de ellas y Él nos libra a cada una de ellas. Eso es lo bello de servir a ese Dios poderoso, ese Dios que está cerca, ese Dios que está al alcance, porque a veces nos pintan ese Dios con barba, lejos, con bastón, con juicio, pero resulta que hay un Dios tan amoroso que está a las puertas y Él dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Amén. Eso nos da a entender de que habrá un momento que clamaremos a un Dios que no va a estar presente. Y mientras Él esté ahí, mientras Él esté disponible, mientras podamos escuchar su voz como ese pastor, ¿no? Que Él dice que mis ovejas oyen mi voz y Él escucha. Imagínense qué hermoso poder saber que el Dios del universo, el creador del cielo, la tierra, Él quiere tener una relación uno a uno con cada uno de nosotros. Entonces recuerdo que yo estando en mi casa, yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, me siento tan triste, Señor, esto está pasando. Y empiezo yo a hablarle a Dios así, de una manera tan honesta, ¿no? Sin tapujos, sin religiosidad, sin, ay, Señor, no, 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 así directo, me siento así, Dios, tal. Y recuerdo que llegó una visita a mi casa con mi papá, y era una mujer que no conocía, una mujer que acababa de llegar de Colombia, y resultó ser una mujer que Dios la usa mucho en profecía, una mujer que Dios usa mucho cuando, como era, es como es una profeta. Sí. Y ella se acerca a mí ya una vez que llegamos a la casa de mi papá y me dice, "Ay, discúlpame, pero el Señor tiene una palabra para ti". Y tengo muy claro que cuando Dios quiere hablar, eh, eh, simplemente abrimos la Biblia y si queremos que nos hable en voz alta, leamos la Biblia en voz alta, como quien dice, ¿no? Pero también Dios usa profetas, Dios usa personas que han puesto palabra de Él en ellos para podernos Amén. hablar. Y eso fue mi caso. Y todo lo que esa mujer empezó a hablar, lo primero que me dijo fue, el Señor te dice que no estés más triste. Mm. Entonces, eso fue algo tan impresionante que yo pude, eh, por supuesto, siempre he sabido que hay un Dios real, ¿no? Pero cuando llega alguien y te dice, mira, Dios te está diciendo esto y yo acabo de hablar con él a decirle lo que yo sentía, nadie más me estaba escuchando. No, no era tampoco que lo dije en una llamada telefónica, ni en voz alta, ni siquiera fue algo, una oración en mi mente, y saber de que, wow, Dios me respondió en ese mismo día y me habló lo que mi corazón estaba orándole a él. Y entonces me habla acerca del ministerio, me habla acerca de mi matrimonio, me habla acerca de cómo Dios quería que volviera a congregarme, porque en ese momento habíamos tenido una transición de iglesia y eso, y no era que no tenía el deseo de congregarme, simplemente estábamos en eso, buscando el lugar. Entonces yo decía, wow, me impresionó tanto, eso me impactó mucho en mi corazón,
me recalcó esa verdad que en su palabra dice que Él inclina el oído al clamor de sus hijos. Amén. Así que obviamente esa es una de muchas experiencias. Una rapidito te cuento porque es importante, que yo a la edad de 11 años, a mí me daban fiebres muy altas y las fiebres me llevaban a delirio. Mm. Entonces, no tenía ninguna enfermedad, simplemente que cuando me daban fiebres desde muy pequeña, yo deliraba con las fiebres. Y yo recuerdo que a la edad de 11 años yo tenía que ir al colegio, pero debido a que me sentía mal, eh, eh, pues obviamente me iba a quedar en casa y yo era de esas estudiantes que yo anhelaba estar en el colegio. Yo quería ir y ser buena estudiante. Entonces, recuerdo que eran las 11 de la mañana, yo tenía que estar en el colegio para las 12:30 de la tarde. Era la jornada de la tarde. Y en el radio, mi mamá tenía una prédica en una radio local allá en Colombia. Y en la prédica, el pastor que estaba predicando estaba hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. Y él al final de la prédica, yo escuchando todo esto en medio de mi fiebre alta, en medio de mi delirio, y recuerdo que en plena prédica él dice, como símbolo, impongan su mano en la radio si usted tiene alguna enfermedad, si usted quiere que el Señor lo sane. Y yo a mis 11 años tomé esa fe, me levanté, puse mi mano sobre la radio y ese mismo día me levanto, me visto, me baño, me alisto y le digo a mi mamá que me voy para el colegio. Ella preocupada, obviamente, pero se dio. Y yo recuerdo que ese día yo sudaba frío, porque ya venir de una fiebre tan alta, recuerdo que hasta cogí un bus para ir sola al colegio. Y más nunca en mi vida volví a tener fiebre alta ni Gloria a volví a Dios. enfermar de esa forma. Fue algo del poder de Dios cuando uno tiene esa fe, ese granito de Amén. mostaza de fe que uno tiene, cuando uno cree, ahí Dios actúa. Amén, así es, porque Dios es maravillosamente bueno, amén, y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Lo que podemos lograr hacer a través de la fe. Gloria a Dios, qué bonito que has aprendido a amar a Dios, has aprendido a creerle a Dios, has aprendido a confiar en Dios en medio de todas las situaciones de nuestra vida y aún así sigues alabando y glorificando su nombre. Creo que eso es lo más crucial y lo más importante. Así es. ¿Verdad? Que le alabemos a Dios en medio de nuestras situaciones, en medio de cualquier necesidad, que hay una gran diferencia de ser un verdadero adorador cuando aprendemos a ser agradecidos a Dios. Y bueno, hermana Liliana, pues qué bendición el tenerla, el conocerla un poquito más. ¿Qué es lo que ahora Liliana está haciendo? En este momento, bueno, me encuentro promocionando mi primer sencillo en español, el segundo como solista, pero la canción se llama Siempre tu amor. Pueden encontrarla en todas las tiendas digitales de música o en mi cuenta de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Pueden poder disfrutar de esta canción que sé que edificará mucho tu corazón. Amén, sí, amén, gloria al Señor. Bueno, pues ya estamos llegando, ¿verdad? Al final de nuestro programa y ha sido un gozo y un placer conversar con usted. ¿En dónde la pueden encontrar? Claro que sí, de nuevo en todas mis redes sociales como Liliana Salcedo Music. Liliana Salcedo Music. ¿Y la pueden encontrar en YouTube? Sí, correcto. YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok también. Oh, Y, wow. y bueno, ahí me encantaría conocerles, saludarles si hay la posibilidad. Gloria al Señor, qué bendición. Pues sé que va a ser de grande bendición este nuevo disco de nuestra hermana Liliana. Creo que ya han podido conocer un poquito más su corazón y quién es, ¿verdad? O sea, es importante a veces saber quiénes son las personas y cómo han llegado hacia donde han llegado, porque sabemos que no es fácil. La vida que vivimos no es fácil y mucho menos cuando nos disponemos a servirle a Dios. Y pues qué bendición el poder conocerle, que sabemos que tiene 2 hijos. Sí, tengo dos niños pequeños hermosos, Nathan de 7 y Violeta de 4. Por ahí los andamos escuchando hablar, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, Están jugando juego de mesa con el papá, ah, distrayéndolo, y creo que se ha escuchado todo en la transmisión.
Pero está bien, está perfecto, amén. Qué bonito que los podemos escuchar y yo creo que los niños son la alegría del hogar, ¿verdad? Las Sí, risas y a ver, todo lo que sí, ellos hacen. Entonces, es una totalmente. bendición. Y ha sido una bendición, hermana Liliana, realmente conocerle. Qué bendición escuchar su música. Y bueno, pues antes de terminar, vamos así despedirnos y ella nos va a seguir cantando un poco de ese canto que usted lo puede encontrar ahí en estas redes sociales, deseando que le sea de bendición. Ha sido un gozo y un placer tenerla a mi hermana Liliana. Hermana, una última palabra. Claro que sí, animar a todos tus oyentes, a cada persona que en este momento de pronto se le haya olvidado cuál es la esencia del amor que es Dios y que de nuevo vuelvan a confiar y aferrarse a esa fe, a ese Dios maravilloso que quiere el bien y no el mal para nosotros, para, para tener una vida en abundancia. Y abundancia no es necesariamente la prosperidad económica, sino abundancia de corazón, de mente, que haya paz, que haya calma en medio de la tormenta. En este momento el mundo Amén. entero se encuentra en una revolución, está temblando la tierra de tanta violencia, tantas muertes, y cada uno de nosotros somos sobrevivientes el día de hoy. Y si estamos vivos, si estamos respirando, es por la misericordia nada más de Dios. Aferrémonos a Él, no nos alejemos de Dios. Este es el momento para acercarnos a ese amor verdadero, que no falla, que no lastima, que todo lo soporta, que todo Puede. que ese amor que dice su palabra, ¿no? Ese amor que no falla, que es eterno sobre todo. Imagínense, un Amén. amor eterno y un amor incondicional, porque Amén. tenemos a veces esa referencia del amor, porque hemos visto en aquellas personas que hemos confiado en nuestro corazón y nos han fallado. Pero cuando ponemos y confiamos y disponemos ese corazón en las manos del Creador, de aquel que su fidelidad no tiene límites, ahí es donde encontraremos esa paz que realmente nuestro alma necesita. Amén, así es. Gloria al Señor. El verdadero amor que solamente a través de Jesucristo, amén, que Dios nos ha dado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y bueno, este ha Así. sido nuestro programa Sublime Gracias. Se despide de ustedes, nuestra hermana. Liliana Salcedo, su servidora, un abrazo, un beso. Muchas gracias de nuevo por el espacio. No, gracias a usted, hermana. Es una bendición el tenerla aquí. Se despide de ustedes la pastora Rachel Payán y así terminamos nuestro programa con este canto. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Y bueno, si gusta cantarnos un pedacito más del canto, hermana. Ok, claro que sí. Me encantaría que escucharan el segundo verso de la canción que dice: ignoraste todo aquel dolor, ni la tumba puso fin a tu amor. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves. Se despide de ustedes una vez más la pastora Rachel Payán. Este ha sido su programa, Sublime Gracia. Bye, bye.